Mi hija me había organizado el viaje perfecto para celebrar mis 62 años. 2 semanas viendo las auroras boreales en Tromsø, Noruega. Pero cuando regresé 3 días antes para darle una sorpresa, la escuché por teléfono. El guía va a hacer que parezca un accidente. Se resbaló en el hielo, se cayó al agua y se congeló. Sonreí mientras subía las escaleras. Muy bien, Isabela. A ver quién sobrevive esto. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero retrocedamos unas semanas para que entiendas cómo llegué a este momento. Todo empezó cuando Isabela me sorprendió con ese viaje tan generoso. Demasiado generoso para ser de mi hija, que normalmente se quejaba hasta por invitarme a almorzar. Mamá, te mereces esto después de todo lo que has pasado, me dijo con lágrimas en los ojos. Papá habría querido que vivieras aventuras. Mi difunto esposo Eduardo había muerto hace 3 años, dejándome sola en nuestro apartamento de Chamberí con una pensión decente y los ahorros de toda una vida de trabajo. Isabela había sido sorprendentemente atenta desde entonces. Llamadas diarias, visitas frecuentes, incluso me ayudaba con las compras. Por primera vez en años, sentía que tenía una hija de verdad. El viaje fue magnífico. Tromsø en enero es un paraíso invernal, y las auroras boreales son un espectáculo que te cambia la perspectiva de la vida. Pero el martes por la noche recibí una llamada del hospital donde había trabajado como enfermera durante 30 años. Mi amiga Pilar había tenido un infarto y estaba preguntando por mí. No lo pensé 2 veces. Cambié mi vuelo y regresé a Madrid el miércoles por la mañana. Llegué a casa alrededor del mediodía. Mis maletas seguían en la entrada cuando escuché voces en la cocina. Isabela estaba allí con Miguel, su marido, y hablaban en voz baja. Me acerqué para saludarlos, pero algo en el tono de su conversación me hizo detenerme. El guía que contraté en Tromsø confirma que todo está listo para el viernes, decía Isabela. Un accidente durante la excursión al fiordo. Se resbala en el hielo, cae al agua helada, y para cuando la encuentren, Miguel rió nerviosamente. ¿Estás segura de que este tipo es confiable? Le pagué 50.000 euros por adelantado. Va a parecer completamente natural. Una turista mayor que se aventuró demasiado cerca del agua. Pasa todo el tiempo. Me quedé paralizada en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. ¿Mi propia hija? ¿Planeando mi muerte? ¿Y si alguien sospecha algo?, preguntó Miguel. ¿Quién va a sospechar? Somos sus únicos familiares. Acabamos de pagarle un viaje de ensueño. Y ella es una mujer mayor en un país extranjero. Será una tragedia terrible. La voz de Isabela era fría, calculadora. Para el lunes ya tendremos acceso a todas sus cuentas. Retrocedí silenciosamente y salí del apartamento. Caminé por el barrio durante 1 hora, mi mente procesando lo que acababa de escuchar. No era dolor lo que sentía, era algo mucho más peligroso. Era la determinación helada que solía tener cuando trabajaba en urgencias y llegaba a un caso difícil. Isabela quería jugar al gato y al ratón, pero acababa de descubrir que había elegido al ratón equivocado. Esa noche volví a casa, actuando como si nada hubiera pasado. Isabela y Miguel se habían ido, pero habían dejado flores frescas en la mesa y una nota. Sorpresa de bienvenida. Esperamos que hayas disfrutado Noruega. Te queremos. La ironía era deliciosa. Incluso dejaron champán francés, probablemente para celebrar mi muerte por adelantado. Me serví una copa y me senté a planear. Después de 30 años como enfermera de urgencias, había aprendido que la mejor manera de tratar una crisis era con información completa y un plan metódico. Primer paso: confirmar lo que había escuchado. Isabela había mencionado a un guía en Tromsø, 50.000 euros y un plan para el viernes. Era miércoles, lo que significaba que supuestamente debía morir en 2 días. Marqué el número del hotel donde me había quedado. Hola, habla Carmen Valdés, la señora española que se alojó hasta hoy. Mi hija organizó algunas excursiones para mi última semana, pero cambié mis planes. ¿Podrían cancelar la excursión del viernes con el guía Nils Andersen? Por supuesto. Señora Valdés, el señor Andersen ya había confirmado la excursión privada al fiordo para pasado mañana. ¿Está segura de que quiere cancelar? Ya está pagada. El estómago se me encogió. Era real. Todo era terriblemente real. Sí,
Por favor, cancelen. Ha surgido una emergencia familiar. Muy bien. Le reembolsaremos a la tarjeta que utilizó su hija para el pago. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón favorito, el que Eduardo había comprado para mi cumpleaños número 50, y permití que la realidad se asentara. Mi única hija, la niña que había criado sola después de que Eduardo trabajaba hasta tarde todas las noches para darnos una vida mejor, había pagado 50.000 euros para que me asesinaran. Pero aquí está lo que Isabela no sabía sobre su madre. Yo había trabajado en el turno de noche en un hospital de Madrid durante 3 décadas. Había visto todo tipo de maldad humana, desde padres que pegaban a sus hijos hasta maridos que envenenaban a sus esposas. Había aprendido a reconocer las mentiras, a documentar evidencia y, sobre todo, a mantener la calma cuando todo se desmorona. También había aprendido algo más, que la venganza es un plato que se sirve mejor cuando el enemigo no sabe que está en el menú. Al día siguiente, jueves, llamé a Isabela. Cariño, he decidido quedarme una semana más en Noruega. El hotel tenía una cancelación y el clima está perfecto para las auroras. ¿En serio? Su voz cambió ligeramente. Pero mamá, ¿no es muy caro? Tu padre me dejó bien cuidada, mi amor. Además, después de todo lo que has hecho por mí, merezco darme este capricho. Hubo una pausa. ¿Has hablado con el guía? ¿Sigue confirmada la excursión de mañana? Todo confirmado. Estoy tan emocionada. Mentí con la facilidad de alguien que había pasado años tranquilizando a familiares histéricos en la sala de emergencias. Perfecto, mamá. Ten mucho cuidado cerca del agua, ¿sí? El hielo puede ser traicionero. La preocupación falsa en su voz me dio ganas de vomitar. Pero me limité a responder. No te preocupes, cariño. Sé cuidarme sola. Y era verdad. Sabía cuidarme mejor de lo que ella jamás imaginaría. El viernes por la mañana, mientras Isabela esperaba una llamada confirmando mi muerte accidental en un fiordo noruego, yo estaba en el café de la esquina observando su apartamento. A las 9:30 am, ella y Miguel salieron vestidos de negro. Habían elegido sus atuendos de luto con anticipación. ¡Qué eficiente! Los seguí a una distancia prudente. Fueron directos al banco de la calle Serrano. Esperé en el café de enfrente mientras pasaban 2 horas adentro. Cuando salieron, las sonrisas en sus rostros me lo dijeron todo. Habían comenzado los trámites para acceder a mis cuentas como mis únicos herederos. Mi teléfono sonó a las 11:45. Era Isabela. «¿Mamá? ¿Cómo fue la excursión?» «Acaba de terminar. Fue increíble, cariño. El guía me llevó a un lugar hermoso donde el hielo se encuentra con el mar. Las fotos van a quedar espectaculares. ¡Qué maravilloso! Mamá, ¿te sientes bien? ¿Nada de resbalones o problemas?» La preocupación fingida era casi admirable. Ningún problema. El guía Nils fue muy profesional, muy cuidadoso con la seguridad. Perfecto. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi amor. Colgué y sonreí. Isabela probablemente estaba entrando en pánico. Su plan perfecto había fallado, y ahora tendría que lidiar con un guía noruego que tenía 50.000 euros de su dinero y ningún cadáver que entregar. Esa tarde me dirigí al bufete de abogados donde Eduardo había trabajado durante 15 años. Cristina Ruiz había sido su socia y mi amiga desde entonces. Si alguien podía ayudarme a protegerme legalmente, era ella. Carmen. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estuvo Noruega? Revelador, le dije. Cristina, necesito tu ayuda con algo muy delicado. Creo que mi hija está intentando matarme por mi dinero. Cristina casi se atraganta con su café. ¿Perdón? Le conté todo. La conversación que había escuchado, la confirmación del hotel, las visitas al banco. Cristina tomó notas meticulosas, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Carmen, esto es intento de asesinato por encargo. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Todavía no, le dije. No hay evidencia física, solo mi palabra contra la suya. Además, técnicamente no ha pasado nada. Cancelé la excursión, pero necesito protección legal para cuando Isabela se dé cuenta de que su plan falló. Cristina asintió lentamente. ¿Qué tienes en mente? Quiero cambiar mi testamento inmediatamente. También quiero establecer medidas de seguridad para todas mis cuentas bancarias. Y hice una pausa. Quiero documentar todo esto legalmente en caso de que Isabela intente algo más directo. Puedo ayudarte con todo eso. Pero Carmen,
Si Isabela está tan desesperada como dices, no va a rendirse solo porque un plan falló. Lo sé, me incliné hacia adelante. Por eso voy a asegurarme de que su siguiente movimiento sea exactamente el que yo quiero que haga. Cristina me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tienes un plan. Tengo algo mejor que un plan. Tengo 30 años de experiencia tratando con gente desesperada que subestima a las mujeres mayores. Salí del bufete con todos los documentos legales en orden y una sonrisa que no había sentido en años. Isabela había cometido el error de creer que era más inteligente que su madre. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. El sábado por la mañana, Isabela apareció en mi apartamento sin avisar. Llegó con magdalenas caseras y lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Mamá, tengo noticias terribles sobre tu viaje». Me senté en el sofá, preparándome para su actuación. «¿Qué tipo de noticias?» «Llamé al hotel para enviarte flores y me dijeron algo horrible». Su voz tembló convincentemente. «Hubo un accidente en una de las excursiones del viernes. Un turista se cayó al agua y no lo encontraron». «Dios mío», dije, llevándome la mano al pecho. «¿Sabes quién era?» «No, pero, mamá, ¿tú hiciste alguna excursión el viernes?» Sus ojos me estudiaron cuidadosamente. Aquí era donde su plan se complicaba. Si yo decía que sí había ido a la excursión, ella tendría que explicar por qué seguía viva. Si decía que no, tendría que inventar una historia creíble sobre qué había hecho en su lugar. «Sí, fui a una excursión con un guía, pero regresé perfectamente bien, como puedes ver». Isabela parpadeó rápidamente. «¿Con qué guía? ¿Cómo se llamaba?» «Nils Andersen, un hombre encantador, muy profesional. Me llevó a ver los fiordos. Decidí divertirme un poco». «¿Por qué preguntas?» «Es que, bueno, quiero asegurarme de que no fuera el mismo guía del accidente». «¿Te llevó cerca del agua?» «Muy cerca. El hielo era resbaladizo en algunas partes, pero Nils fue muy cuidadoso. Incluso me sujetó del brazo cuando caminamos cerca del borde». Vi el momento exacto en que Isabela se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de que volviera a su máscara de preocupación. «Qué alivio, mamá. Me habría muerto de la angustia si algo te hubiera pasado». «Lo sé, cariño. Tu preocupación por mí siempre me ha conmovido profundamente». Isabela se quedó 2 horas más, haciéndome preguntas sutiles sobre cada detalle de mi viaje. ¿Había conocido a alguien más? ¿Había hablado con otros turistas? ¿Tenía fotos del guía? Cada pregunta me confirmaba que estaba entrando en pánico. Después de que se fuera, llamé a Cristina. «Acaba de venir Isabela a confirmar que su plan falló. Ahora está improvisando». «¿Cómo lo sabes?» «Porque inventó una historia sobre un turista que se cayó al agua el viernes, cuando en realidad ella sabía exactamente lo que se suponía que debía pasar. Estaba tanteando el terreno para ver si su historia sobre un accidente todavía podía funcionar». «Carmen, esto se está volviendo peligroso. Si Isabela está desesperada, por eso mi siguiente paso es crucial. Voy a darle exactamente lo que quiere, una oportunidad de matarme, pero en mis términos». Esa noche puse mi plan en marcha. Llamé a Isabela, asegurándome de sonar un poco confundida y vulnerable. «Cariño, creo que el viaje me afectó más de lo que pensé. Me he sentido mareada desde que regresé, y esta mañana se me olvidó dónde había puesto las llaves del apartamento». La voz de Isabela inmediatamente se volvió alerta. «¿Mareada? ¿Has visto a un médico?» «No quiero exagerar. Probablemente sea jet lag o el cambio de clima». Pero hice una pausa como si estuviera dudando. «¿Podrías venir mañana? Me sentiría mejor si me acompañas al médico. Últimamente me cuesta concentrarme». «Por supuesto, mamá. Iré temprano». Colgué el teléfono sonriendo. Isabela había escuchado exactamente lo que quería escuchar. Signos de debilidad mental y física. Una mujer mayor, confundida y vulnerable, que necesitaba ayuda. No tenía idea de que acababa de caminar directo a mi trampa. El domingo por la mañana, Isabela llegó con una bolsa de farmacia y una sonrisa demasiado brillante. «Mamá, te traje algunas vitaminas que podrían ayudarte con el jet lag, y pensé que podríamos organizar mejor tus medicamentos». La observé vaciar mi botiquín sobre la mesa de la cocina. Todas mis pastillas para la presión, el colesterol y la artritis quedaron esparcidas como caramelos. «Isabela, yo sé perfectamente cómo tomar mis medicamentos». «Lo sé, mamá, pero ayer dijiste que te sentías confundida.
No queremos que tengas algún accidente mezclando pastillas. Me quedé callada mientras ella reorganizaba todo en un organizador semanal nuevo. Sus manos se movían demasiado rápido y la vi añadir discretamente unas pastillas blancas que no reconocí a mi compartimento del lunes. Interesante. Plan B estaba en marcha. ¿Qué son esas pastillas blancas? Suplementos de magnesio. Son excelentes para los mareos y la confusión mental. Su sonrisa no vaciló. El farmacéutico me las recomendó especialmente para personas de tu edad. Personas de tu edad. La condescendencia era casi perfecta. ¡Qué considerada eres! Pasamos el día juntas. Isabela insistió en acompañarme a comprar comida, revisar mis facturas y ayudar con tareas básicas que había estado haciendo perfectamente bien durante décadas. Cada acción estaba diseñada para reforzar la narrativa de que yo era una mujer mayor que estaba perdiendo su independencia. Durante la cena, que Isabela preparó con mucha insistencia, notó que solo comí la mitad de mi plato. ¿No tienes hambre, mamá? Me siento un poco nauseosa. Debe ser el jet lag todavía. Sus ojos brillaron. Definitivamente deberías tomar esas vitaminas que te traje. Te harán sentir mejor. Las tomaré antes de acostarme. Esa noche, después de que Isabela se fuera, examiné las pastillas blancas bajo mi lámpara de escritorio. No eran magnesio. Las había visto suficientes veces en el hospital. Por la forma y el tamaño, parecían tranquilizantes fuertes, posiblemente Solpidem con algo más. Llamé a mi viejo colega Dr. Martínez, que trabajaba en toxicología. Carlos, necesito que analices unas pastillas discretamente. Es un asunto familiar delicado. Por supuesto, Carmen. ¿Puedes traérmelas mañana? Estaré allí a primera hora. Al día siguiente, Carlos confirmó mis sospechas. Es Solpidem mezclado con lorazepam, una combinación peligrosa, especialmente para alguien de tu edad. En dosis altas podría causar fallo respiratorio. ¿Cuántas pastillas harían falta? ¿Para qué, Carmen? Su voz se volvió preocupada. Para que parezca que una mujer mayor murió por confundir sus medicamentos. Carlos guardó silencio por un momento. 5 o 6 pastillas tomadas con alcohol. Podría parecer un accidente fácilmente. Gracias, Carlos. Y esto queda entre nosotros. Esa tarde, Isabela llamó para preguntar cómo me sentía. Mucho mejor. Esas vitaminas funcionaron perfectamente. Dormí como un bebé. Excelente. ¿Te tomaste todas las que te puse para hoy? Todas. Mentí sin vacilar. ¿Debería tomar más? Sí, definitivamente. Son muy efectivas para tu tipo de síntomas. Deberías tomar 2 esta noche. 2 pastillas. Isabela estaba siendo cautelosa, probando la dosis. Aumentaría gradualmente hasta encontrar la cantidad letal. ¿Sabes qué? Tengo una idea, le dije. ¿Por qué no vienes el miércoles para cenar? Podríamos celebrar mi regreso de Noruega como es debido. Me encantaría, mamá. Perfecto. Y trae a Miguel también. Hace tiempo que no tenemos una cena familiar. Cuando colgué, sonreí. El miércoles sería perfecto. Le daría a Isabela exactamente la oportunidad que estaba buscando, pero con una pequeña modificación que ella nunca vería venir. Después de 30 años viendo cómo la gente subestima a las enfermeras, había llegado el momento de recordarle a mi hija exactamente con quién estaba jugando. El martes por la noche recibí una llamada que cambió todo. Era Nils Andersen, el guía de Tromsø. Su inglés era limitado, pero el mensaje era claro. Señora Valdés, tengo problema. Su hija, ella muy enojada, dice que usted no murió como acordado. Mi sangre se heló. ¿Qué dice exactamente? Ella demanda dinero back. Dice que yo no cumplí trabajo, pero usted canceló excursión. Yo confundido. Isabela había contactado directamente a Nils. El pánico la había vuelto imprudente. ¿Nils? ¿Ella amenazó con algo? Sí. Dice que va a policía. Dice que yo estoy... ¿Cómo se dice? Estafar turistas. Pero yo tengo grabación de nuestra llamada original, donde ella pide que usted tenga accidente. Excelente. Isabela había cometido el error fatal. Había dejado evidencia. Nils, ¿podrías enviarme esa grabación? Es muy importante. Sí, yo envío ahora. Pero señora, ¿usted está segura? Su hija, ella suena muy peligrosa. Estoy segura. Y Nils, no le devuelvas el dinero. Guárdalo como evidencia. Después de colgar, me senté a procesar esta nueva información. Isabela no solo había planeado mi muerte, sino que había sido lo suficientemente estúpida como para dejar una grabación.
El instinto maternal en mí se dolía por la hija que había criado, pero la superviviente en mí sabía que esta evidencia era un regalo. La grabación llegó a mi email 1 hora después. La voz de Isabela era clara y sin ambigüedades. Necesito que mi madre tenga un accidente, algo que parezca natural. Un resbalón en el hielo, una caída al agua. No debe parecer sospechoso. Era evidencia suficiente para arruinar su vida. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la adrenalina de quien finalmente tiene todas las cartas en su mano. Isabela había jugado su juego durante semanas, pero mañana era mi turno. El miércoles por la mañana, preparé todo para la cena. Llamé a Cristina y le envié la grabación. Carmen, esto es una confesión completa. Con esto podemos hacer que la arresten inmediatamente. Aún no. Esta noche va a intentar envenenarme con esas pastillas. Cuando lo haga, la tendré en flagrante. Es demasiado peligroso. ¿Y si algo sale mal? Cristina, yo administré medicamentos durante 30 años. Sé exactamente cómo manejar esta situación. A las 7 p.m., Isabela y Miguel llegaron con flores y vino caro. Isabela llevaba un vestido negro, apropiado para un velorio. Pensé con ironía. Mamá, te ves mucho mejor. Esas vitaminas realmente te están ayudando. Me siento como nueva. De hecho, he estado pensando en hacer algunos cambios importantes en mi vida. Los ojos de Isabela se aguzaron. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, este apartamento es demasiado grande para mí sola. Y después del susto que me llevé en Noruega con ese accidente que mencionaste, me he dado cuenta de que debería ser más cuidadosa con mi dinero. Miguel e Isabela intercambiaron miradas rápidas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel. Estoy pensando en mudarme a una residencia de ancianos y donar la mayoría de mi dinero a la caridad mientras aún esté viva para ver cómo se usa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Isabela se las arregló para sonreír, pero pude ver el pánico en sus ojos. Mamá, no necesitas tomar decisiones tan drásticas. Nosotros podemos cuidarte. Es muy generoso de tu parte, cariño, pero no quiero ser una carga para nadie. Durante la cena, Isabela insistió en servir el vino y preparar mi té. Cuando se dirigió a la cocina para lavar los platos, supe que había llegado el momento. La seguí silenciosamente y la vi triturando las pastillas blancas en mi taza de té de manzanilla. Esta vez no eran 2 pastillas, eran al menos 5. Isabela había decidido que esta noche sería mi última noche. No tenía idea de que también sería la suya. Volví al comedor actuando como si no hubiera visto nada. Isabela regresó con mi té, su sonrisa tan cálida como siempre. Tu té favorito, mamá. Manzanilla con miel, perfecto para relajarse después de una buena cena. Tomé la taza con las 2 manos, como una anciana frágil. ¡Qué considerada eres, mi amor! Fingí beber varios sorbos mientras Isabela y Miguel conversaban sobre trabajo, sus ojos vigilando cada movimiento que hacía con la taza. Después de unos minutos, fingí un bostezo. Disculpen, pero me siento muy cansada de repente. Debe ser toda la emoción del día. Isabela se inclinó hacia adelante. ¿Te sientes bien, mamá? ¿Necesitas que te ayude a llegar a la cama? Estoy perfectamente bien. Solo necesito terminar mi té y descansar un poco. Fingí beber más mientras hablaba de manera ligeramente confusa sobre mis planes para mañana. Isabela y Miguel escucharon atentamente, esperando que los tranquilizantes hicieran efecto. Creo que debería irme a dormir, murmuré finalmente, fingiendo estar un poco desorientada. Por supuesto, mamá. Nosotros limpiaremos todo. Isabela se levantó rápidamente. ¿Quieres que te ayude? No, puedo sola. Me dirigí a mi habitación, caminando lentamente y sujetándome de las paredes como si estuviera perdiendo el equilibrio. Una vez en mi cuarto, dejé la puerta entreabierta y me acosté completamente vestida sobre la colcha. Durante los siguientes 20 minutos, escuché a Isabela y Miguel hablar en susurros en la sala. Ocasionalmente, uno de ellos se acercaba a mi puerta para verificar si estaba dormida. A las 10:30, Isabela entró silenciosamente a mi habitación. Se acercó a mi cama y susurró, «¿Mamá?» Mantuve mi respiración lenta y profunda, fingiendo estar inconsciente. Isabela puso 2 dedos en mi muñeca para verificar mi pulso. Luego regresó al salón. Está completamente fuera. El pulso está lento pero estable, la escuché decir a Miguel. ¿Cuánto tiempo tardará? Según mis investigaciones, entre 1 y 3 horas.
Para el amanecer parecerá que murió durmiendo. Una mujer mayor que tomó demasiadas pastillas por confusión. ¿Y el médico no sospechará nada? Ella tenía problemas de memoria. Estaba confundida con sus medicamentos. Será completamente creíble. Escuché cómo abrían una botella de champán. Estaban celebrando mi muerte, mientras yo aún respiraba en la habitación de al lado. A las 11:15, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Cristina. Confirma que estás bien. Tengo a 3 agentes de policía esperando tu señal. Respondí discretamente. Listo, entra en 15 minutos. A las 11:30 exactamente. El timbre de la puerta sonó. Isabela y Miguel se congelaron. ¿Quién puede ser a esta hora?, susurró Miguel. No abras. Podría despertar a mamá. El timbre sonó de nuevo, más insistentemente. Luego escucharon golpes en la puerta. Policía Nacional. Abran la puerta, por favor. Vi por la rendija de mi puerta cómo Isabela palideció completamente. Miguel se veía como si fuera a vomitar. No puede ser coincidencia, murmuró Isabela. Alguien sabe algo. Los golpes se volvieron más fuertes. Tenemos una orden judicial. Vamos a entrar. Isabela corrió hacia mi habitación para verificar que yo siguiera inconsciente. Me mantuve inmóvil mientras ella se inclinaba sobre mí, escuchando mi respiración. Sigue viva, le dijo a Miguel cuando regresó. Las pastillas no han hecho efecto completo todavía. Fue entonces cuando abrí los ojos y sonreí. No, cariño. Las pastillas nunca iban a hacer efecto. Isabela dio un salto hacia atrás, su cara transformándose en una máscara de horror. Porque nunca las tomé. Isabela se quedó paralizada por un momento completo, procesando que su madre estaba completamente consciente y alerta. Luego su expresión cambió de shock a algo mucho más peligroso. ¿Qué estás diciendo? Me levanté de la cama con movimientos perfectamente normales. Estoy diciendo que he sabido sobre tu pequeño plan desde el momento en que regresé de Noruega 3 días antes. Miguel apareció en la puerta del dormitorio, sudando profusamente. Isabela, la policía está rompiendo la puerta. Déjalos entrar, les dije con calma. Están aquí por invitación mía. El sonido de la puerta abriéndose resonó por el apartamento, seguido de pasos pesados. Cristina entró a la habitación acompañada de 2 agentes de policía. Buenas noches, Isabela. Miguel. La voz de Cristina era profesional y fría. Están arrestados por intento de asesinato y conspiración criminal. Isabela encontró su voz. Esto es ridículo. Mi madre está teniendo algún tipo de episodio mental. ¿Ella? ¿Te refieres a esto? Cristina levantó su teléfono y presionó play. La voz de Isabela llenó la habitación. Necesito que mi madre tenga un accidente. Algo que parezca natural. Un resbalón en el hielo, una caída al agua. El color desapareció completamente de la cara de Isabela. O tal vez te refieres a esto. Cristina señaló hacia la mesa donde estaba mi taza de té. Que contiene suficientes tranquilizantes para matar a una mujer de la edad de Carmen. Nosotros no... Isabela. Mi voz cortó su tartamudeo. Durante las últimas semanas me has subestimado constantemente. Has asumido que porque tengo 62 años y soy viuda, soy una víctima fácil. Me acerqué a ella lentamente. Pero olvidaste algo importante sobre tu madre. Trabajé en emergencias durante 30 años. He visto todo tipo de maldad, incluyendo hijos que intentan matar a sus padres por dinero. Mamá, yo nunca... No me llames mamá. Mi voz se elevó por primera vez. Una hija no paga 50.000 euros para que asesinen a su madre. Una hija no tritura tranquilizantes en el té de la mujer que la crió sola. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Estamos desesperados. Miguel debe dinero. Mucho dinero. Necesitábamos... ¿Mi muerte? ¿Eso necesitaban? Uno de los policías se adelantó. Carmen Valdés ha cooperado completamente con nuestra investigación. Tenemos evidencia audio, visual y física de su plan para asesinarla. También tenemos comunicaciones con el cómplice en Noruega. Miguel finalmente habló. Isabela, dijiste que sería fácil. Dijiste que nunca lo descubriría. ¡Cállate! Isabela se volvió hacia él con furia. Esto es culpa tuya y de tus estúpidas deudas de juego. ¿Mis deudas? Tú fuiste quien sugirió matar a tu propia madre. Watching them turn on each other would have been satisfying if it wasn't so pathetic. La ironía, les dije mientras los policías les ponían las esposas.
Es que si simplemente hubieran sido honestos conmigo sobre sus problemas financieros, yo habría encontrado una manera de ayudarlos. Pero eligieron el asesinato sobre la conversación honesta. Isabela me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Vas a permitir que nos arresten? Soy tu única hija. No, le respondí con calma. Mi hija murió el día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Tú eres una extraña que resultó ser muy buena en engañar a una mujer mayor. Mientras la policía se los llevaba, Isabela gritó por encima del hombro. «¡Esto no ha terminado! ¡Encontraré la manera de...» «Sí que ha terminado». Mi voz era tranquila pero firme. «Porque no solo tienes evidencia de intento de asesinato en tu contra, sino que también le robaste 50.000 euros a un criminal en Noruega que ahora sabe dónde vives». Isabela se detuvo en seco, el peso de esa realidad golpeándola como un martillo. Y por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. 2 semanas después del arresto de Isabela, recibí una llamada inesperada. Era Nils Andersen, pero esta vez no estaba confundido. Estaba aterrorizado. «Señora Valdés, necesito advertirle algo. Su hija, ella no está sola en esto». Mi sangre se enfrió. ¿Qué quiere decir? Después de arrestos, yo recibí llamada. Un hombre español dice que él sabe sobre dinero de Isabela, sobre plan para matar a usted. Él dice que ahora él va a terminar el trabajo. ¿Quién es? ¿Te dijo su nombre? Dice que llama Roberto. Dice que Miguel debe mucho dinero a él, y ahora que Miguel en cárcel, él va a cobrarse con usted directamente. Roberto. Los prestamistas de Miguel no habían desaparecido porque sus deudores estuvieran arrestados. Habían decidido que yo era la nueva fuente de pago. ¿Qué más te dijo? Él sabe dónde usted vive. Dice que no va a ser tan complicado como plan de Isabela. Más directo. La voz de Nils temblaba. «Señora, creo que debe salir de Madrid ahora mismo». Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a Cristina. «Tenemos un problema más grande del que pensábamos». 1 hora después, Cristina estaba en mi apartamento con el detective Rivera, quien había estado a cargo del caso de Isabela. «Señora Valdés, hemos estado investigando las deudas de Miguel desde su arresto. Debe aproximadamente 200.000 euros a prestamistas que no son exactamente conocidos por su paciencia. ¿Y ahora me quieren a mí como garantía? Es probable. En su mente, usted es responsable de que su fuente de pago esté en prisión». Detective Rivera se inclinó hacia adelante. «Hay algo más. Hemos estado vigilando su edificio desde el arresto y hemos notado actividad sospechosa. Hombres que no pertenecen al barrio haciendo preguntas sobre usted». El miedo me golpeó por primera vez en semanas. Isabela había sido predecible, una hija codiciosa siguiendo un plan relativamente simple, pero criminales profesionales eran un juego completamente diferente. ¿Qué me recomienda? ¿Que se traslade temporalmente a un lugar seguro mientras trabajamos en esto? No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. No voy a huir de mi propia casa porque unos criminales decidieron que soy un objetivo fácil. Cristina me miró como si hubiera perdido la razón. «Carmen, esta no es Isabela planeando algo torpe. Estos son profesionales. Y yo soy una mujer de 62 años que acaba de derrotar a su propia hija en un juego que ella creó». Me levanté y caminé hacia la ventana. Huir ahora sería admitir que Isabela tenía razón, que soy una víctima indefensa. «Carmen, además», agregué con una sonrisa que sorprendió incluso a mí misma, «tengo una idea mejor». Detective Rivera se veía preocupado. ¿Qué tipo de idea? El tipo de idea que viene de alguien que ha pasado 30 años en emergencias viendo exactamente cómo los criminales cometen errores cuando subestiman a sus víctimas. Me volví hacia ellos. Estos hombres están esperando encontrar a una anciana indefensa que se asuste fácilmente. Van a entrar con un plan basado en intimidación y amenazas. Y van a descubrir que escogieron a la anciana equivocada. Esa noche, después de que Cristina y el detective se fueran, muy en contra de su voluntad, puse mi plan en marcha. Si Roberto y sus hombres querían jugar el juego del gato y el ratón, iban a descubrir que habían confundido cuál era cuál. Después de todo, Isabela había cometido el mismo error. Y miren cómo terminó. El lunes por la mañana a las 8:00 am, 3 hombres tocaron a mi puerta. Los había estado esperando. «¿Señora Valdés?» La voz era educada pero con un filo amenazante. «Sí, necesitamos hablar con usted sobre Miguel Martínez. ¿Podemos pasar?» Abrí la puerta como una anciana nerviosa lo haría. «¿Miguel? ¿Está bien? ¿Ha pasado algo?»
Los tres hombres entraron sin esperar invitación. El que hablaba era Roberto, bajo, musculoso, con cicatrices en las manos que hablaban de violencia. Los otros dos eran más jóvenes, probablemente sus empleados. Miguel está en prisión, señora, y nos debe mucho dinero. Oh, no sabía. Yo no tengo nada que ver con las deudas de Miguel. Roberto sonrió sin humor. Pero usted sí tiene dinero, y Miguel es familia suya. Bueno, técnicamente es mi exyerno ahora. Después de lo que hizo con mi hija, no me importa la política familiar. Roberto se acercó más. Me importa mi dinero. 200.000 euros. Fingí shock. ¿200.000? Yo no tengo tanto dinero. Creemos que sí. De hecho, sabemos que sí. Uno de los hombres más jóvenes se movió hacia la ventana y cerró las cortinas. El otro se posicionó cerca de la puerta. Era una rutina bien ensayada de intimidación. Por favor, señores, soy solo una viuda mayor. Vivo de mi pensión. Roberto rió. Una viuda mayor con un apartamento en Chamberí, valuado en $500,000 y cuentas bancarias que suman otros 300.000. Habían hecho su tarea. Pero no toda su tarea. Miren, dije con voz temblorosa, puedo intentar reunir algo de dinero, pero necesitaría tiempo. No puedo acceder a todo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Tal vez 2? Roberto negó con la cabeza. 3 días. Y para asegurarnos de que no intente algo estúpido como llamar a la policía, hizo una seña a uno de sus hombres, quien sacó un cuchillo. Vamos a quedarnos aquí con usted hasta que el dinero esté listo. Era exactamente lo que había esperado que dijeran. Está bien, haré lo que me pidan. Durante las siguientes 2 horas, los hombres se instalaron en mi apartamento como si fuera suyo. Roberto hacía llamadas telefónicas hablando de la vieja y de cómo iban a cobrar. Los otros 2 registraron mis cosas, buscando dinero en efectivo o joyas. Lo que no sabían era que cada palabra estaba siendo grabada por dispositivos que Detective Rivera había instalado el día anterior, y que había microcámaras de vigilancia transmitiendo en vivo a una unidad policial estacionada a 2 cuadras. A las 11:30, Roberto se impacientó. Llame a su banco. Queremos ver exactamente cuánto dinero tiene disponible. Por supuesto. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, ¿Banco Santander? Sí, necesito verificar el saldo de mi cuenta. Lo que realmente había marcado era el código de emergencia que Detective Rivera me había dado. En 30 segundos, las unidades policiales se moverían hacia mi edificio. Sí, entiendo. ¿Necesita mi número de identificación? Continué la conversación falsa mientras escuchaba ruidos casi imperceptibles en el pasillo. ¿Cuánto dinero tiene? Roberto me arrebató el teléfono. 290.000 euros en ahorros, más 70.000 en una cuenta corriente. Roberto sonrió con satisfacción. Perfecto. Mañana vamos a ir juntos al banco y usted va a retirar todo. Pero, señor, eso es todo lo que tengo en el mundo. Si les doy todo, no tendré nada para vivir. Ese no es mi problema, abuela. Fue en ese momento exacto que la puerta de mi apartamento se abrió de golpe. 12 policías armados entraron como una avalancha, gritando órdenes y apuntando armas. Roberto y sus hombres se lanzaron al suelo inmediatamente, sus manos sobre la cabeza. Toda su actitud arrogante se evaporó en segundos. «Carmen, ¿está herida?» Detective Rivera se acercó a mí, mientras otros oficiales esposaban a los 3 hombres. «Estoy perfectamente bien. ¿Capturaron todo?» Cada palabra, cada amenaza, cada admisión de extorsión. Rivera sonrió. Estos idiotas acaban de confesar crímenes suficientes para mandarlos a prisión durante décadas. Mientras la policía se llevaba a Roberto y sus hombres, Roberto me gritó: «Esto no termina aquí. ¡Vieja! Hay más gente esperando ese dinero». «No», le respondí con calma. «Esto sí termina aquí, porque todo el dinero que Miguel les debe acaba de ser donado a organizaciones benéficas. Sus registros van a mostrar que Carmen Valdés ya no tiene dinero que robar». La expresión de Roberto cambió a horror puro cuando entendió las implicaciones. «Y», agregué con una sonrisa, «mis abogados van a asegurarse de que todos los prestamistas de Madrid sepan exactamente por qué no van a recibir ni un céntimo, porque intentaron extorsionar a una mujer de 62 años y terminaron grabando confesiones completas de sus crímenes». Mientras cerraban la puerta de la patrulla con Roberto adentro, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas
Isabela había querido que muriera por mi dinero. Roberto había querido extorsionarme por el mismo dinero. Ambos habían cometido el mismo error fatal. Habían asumido que una mujer mayor era automáticamente una víctima fácil. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo apartamento en Valencia, cerca del mar. Es más pequeño que el de Madrid, pero es perfecto para una mujer que ha descubierto que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Isabela cumple una sentencia de 15 años por intento de asesinato. Miguel recibió 12 años. Roberto y sus hombres van a pasar los próximos 20 años reflexionando sobre por qué no deberían subestimar a las abuelas españolas. Mi dinero, el dinero que todos querían tanto, está ahora dividido entre 3 organizaciones benéficas que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso familiar y financiero. Tengo suficiente para vivir cómodamente, pero nadie va a matarme o extorsionarme por una fortuna que ya no poseo. Y cada mañana, cuando tomo mi café mirando el Mediterráneo, sonrío recordando la expresión en la cara de Isabela cuando se dio cuenta de que había subestimado completamente a su madre. La próxima vez que alguien planee hacerle daño a una mujer mayor, espero que recuerde mi historia, porque nosotras, las abuelas, hemos visto mucho en esta vida y sabemos exactamente cómo sobrevivir cuando la familia se convierte en el enemigo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defenderte de alguien que te subestimó? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.